Muy buenas noches. Espero que me estén escuchando ya. Señor Carlos, me escucha perfecto. Sí, buenas noches, Jackson. Y buenas Eh, noches. dis- disculpa la tardanza, lo que pasa es que yo creía que tenía 2 horas de diferencia con Perú, pero no, resulta que era una en esta época. No te preocupes, estamos prestos a iniciar. Son las 7 en punto de la noche aquí en Lima, Perú. Ok, Así que vamos a empezar nuestra actividad de esta noche. muy bien. Muy, Estamos en buena hora, Jackson. Bienvenido. Hola, Scarlett, ¿cuánto tiempo? Aquí, Jackson. Un gusto tenerte. Es recíproco compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es para nosotros un gusto contar nuevamente con cada uno de los docentes de las diferentes escuelas que nos van acompañando en este ciclo de reflexión, de educación religiosa, formar ciudadanos globales. Y la intención de esta noche es poder conocer algunas estrategias lúdicas en la educación religiosa. Quien los saluda es Carlos Montalbán, director de pastoral del Colegio Santa María Marianistas de aquí de Lima, y quisiera explicar, como cada noche, que nos encontramos en el modo seminario del Zoom, lo cual hace que solamente los miembros del panel tengamos acceso a activar nuestros micrófonos y cámaras. Los asistentes podrán participar dejando saludos y mensajes, como ya lo vienen haciendo, en el chat o planteando preguntas en el botón del mismo nombre, preguntas y respuestas ubicado en la barra de herramientas del Zoom. Quienes están acompañándonos desde la transmisión en vivo a través del Facebook Live van a poder participar escribiendo sus saludos, reacciones y preguntas en el modo comentarios. Entonces, como les decía, esta noche vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre estas estrategias lúdicas en la educación religiosa. Esta conferencia busca reflexionar en torno a la creatividad y capacidad de dinamizar la experiencia cristiana en la clase de religión. Y como familia católica, como familia creyente, y sobre todo en este momento en el que vivimos en nuestra patria, tiempos muy movidos, vamos a ponernos en manos de Dios. Y para eso vamos a escuchar el Evangelio. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas 17, 20, 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque, miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allá, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos el Evangelio de hoy, vienen a la mente las escenas de algunas películas de romanos en las que
el general de turno que ha vencido a sus enemigos, entra en triunfo en Roma. Todo el pueblo está en la calle aclamándole. Los senadores, los patricios y hasta el mismo emperador le recibe entre trompetas y timbales que no logran apagar las voces de todos los que participan en la ceremonia. A veces nos hemos hecho una idea así del reino de Dios y de la venida de Jesús. Es el fin del mundo. La historia se detiene y todos estamos en la calle para recibirle, mientras que los ángeles y los santos y los mártires ocupan los primeros puestos. Todos para acoger al Señor de los señores, al que va a ocupar el primer puesto y para siempre. Pero la realidad es que esa imagen no tiene nada que ver con el Evangelio. Cuando Dios se quiso hacer presente en medio de nosotros, no escogió el camino del poder, del espectáculo, de las maravillas. Lo suyo fue la sencillez, el ocultamiento, el disimulo. Se hizo como uno de nosotros. No pretendió privilegios ni los tuvo. No escogió los primeros puestos, sino los últimos. Jesús nos da la clave. Para encontrar el reino de Dios, o lo que es lo mismo, a Dios, no hay que esperar grandes y milagrosos, milagros, espectaculares acontecimientos. El reino de Dios está dentro de ustedes. Dios alienta nuestros corazones y nos anima a amar y querer a nuestros hermanos y hermanas. Y en ese cariño está Dios mismo, porque Dios es amor. ¿Qué más buscamos? Pensemos entonces justamente qué es lo que estamos esperando de este tiempo. Debe ser un tiempo de gracia, debe ser un momento en el cual encontremos oportunidad de conversión. Vamos entonces a continuar con con este especial momento de encuentro, este momento en el que vamos como maestros y maestras a compartir justamente estas oportunidades de crecimiento. El día de hoy contamos con la presencia de Jackson Almonte, de la República Dominicana. Jackson es psicólogo clínico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría en educación con mención en docencia y gestión universitaria por la Universidad Católica Santo Domingo, donde ejerce la docencia. También crea y coordina asesorías pedagógicas nacionales de maestros, padres y alumnos en pastoral y educación en general. Entonces, bienvenido Jackson, muchísimas gracias. Primero cuéntanos cómo se encuentran por allí y pues estás muy esperado por nosotros para poder compartir este tema tan interesante y que nos va a movilizar muchísimo en estos nuevos tiempos de pandemia. Bienvenido, Jackson. Decía que muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todos los que están conectados. Quiero reiterarles también, o extenderles, mejor dicho, también mi agradecimiento a José Espinosa, que fue el de la idea de que yo pudiera compartir esta experiencia con ustedes. Para mí es todo un honor y muy grato desde SM República Dominicana a poder enviarle un poquito de nuestro calorcito caribeño en mi persona. En República Dominicana, al igual que en diferentes partes del mundo, como ustedes allá en Perú, todos nosotros sabemos que estamos viviendo los avatares correspondientes a la pandemia. Entonces, nos encontramos en una situación tanto social, económica, emocional, que de alguna u otra manera nos ha roto todos los esquemas que nosotros tenemos preestablecidos, a los que estamos realmente acostumbrados. Entonces, en este momento, por supuesto, estamos reaprendiendo a cómo nosotros adaptarnos a la nueva normalidad y en esa medida también ser productivos, hacer lo posible por continuar adelante y mantener el positivismo que siempre nos ha caracterizado, que no es exclusivo de República Dominicana, sino que más bien es propio de toda la humanidad, que siempre se ha sabido levantar en función a todo lo que le ha atañado y de alguna manera le ha afectado.
parte de ese, yo entiendo ya de una manera muy personal que parte de ese nosotros levantarnos está muy ligado a nuestra fe y por supuesto está muy ligado a nuestras creencias. Y es la razón por la que estamos realizando todas estas actividades y es la razón por la que no nos hemos detenido ni en Perú, ni en España, ni en República Dominicana, ni en Puerto Rico, ni en Brasil, y estamos siempre a la orden del día, de acuerdo a las necesidades que la comunidad educativa y la comunidad religiosa, la escuela católica requiera. Seguimos desde a las órdenes desde aquí. Como ustedes pueden ver, si Carlos me permite, puedo dar formal inicio, ¿verdad? Claro que sí, ya estamos con la presentación y te escuchamos muy Exactamente. atentamente. Perfectamente. Como ustedes pueden observar, el tema que me corresponde para esta noche son las estrategias lúdicas en la educación religiosa. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con el juego está asociado a la lúdica no es un juego. Entonces, esa es la frase con la que yo inicié la tesis de mi maestría. Porque también tuvo que ver con el uso del juego o el uso de la lúdica en las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Entonces, eso me permitió involucrarme un poco con todo este tema y poder ponerlo en práctica en mi día a día con las diferentes actividades que realizo, no solo en el ámbito pastoral, sino académico en general. Continuamos, como ustedes pueden leer, con esta siguiente frase. Si puedes volver atrás, por favor, Scarlett. Exacto, esta misma. Entonces, en esta diapositiva, como ustedes pueden observar, es una frase de Schiller que quise compartir y que me gustaría que fuera poniendo los pies sobre la tierra sobre el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. Es una manera como de ir aterrizándolo y dice así: el hombre solo juega cuando es libre en el pleno sentido de la palabra y solo es plenamente hombre cuando juega. Yo creo que todos nosotros en algún momento, y es muy probable que todavía en la actualidad juguemos, y sabemos que las características en las que nos envolvemos o que en las que sin querer nos envuelve el juego nos hace imaginarnos que podemos comprar cosas, imaginarnos que nosotros podemos ser una especie como de superhéroes, imaginarnos que nosotros podemos alcanzar metas que en lo cotidiano normalmente nos costaría muchísimo alcanzar. Entonces, me gustaría que esta frase, de alguna manera, expresa en su totalidad todo lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, todo lo que nosotros vamos a tratar, porque en efecto, solo a través del juego, el hombre, o sea, nosotros, o la persona, mejor dicho, puede comprenderse a sí mismo. Yo vengo de la escuela salesiana y como exalumno salesiano, para mí siempre el juego, o sea, el patio, jugó un papel significativo e importante. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad de los salesianos, de Don Bosco, el patio es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro contigo mismo, es un lugar de encuentro con las personas que te rodean, es un lugar de encuentro con la comunidad en general. ¿Por qué? Porque a través del juego nosotros recibíamos educación. A través del juego nosotros recibimos muchísimos valores, a través del juego nosotros aprendimos a entender cuáles son los límites, a obedecer instrucciones y también nosotros aprendimos a respetar y saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde entonces el otro puede llegar con cada uno de nosotros. Entonces, solo jugando es el hombre totalmente libre. Solo por medio del juego nosotros podemos decir que nos hemos sentido y que nos hemos dejado llevar a través de lo que implica esta actividad, fuera de imposiciones, a veces hasta más allá de nuestra cultura. Y nos ha hecho sentir, no solo cuando ganamos, es el simple hecho de jugar, nos ha hecho sentir plenamente satisfechos. Entonces, ahora sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto fue así como que un poquito a modo de introducción para ir poniendo los pies sobre la tierra. El juego no es algo, o sea, pensar en el juego como una oportunidad para educar no es algo nuevo. Ya desde la antigua Grecia, tanto Aristóteles como Platón reflexionaron desde hace ya cientos de años sobre la importancia que tenía el juego. Y desde allá hasta aquí,
todavía muchos psicólogos, muchos teóricos, neurólogos y ahora inclusive muchos avances de las neurociencias, muchos neurocientíficos también siguen haciendo interesantes aportaciones sobre lo valioso que es el juego, sobre sus características y sobre sus repercusiones en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Aunque, como nosotros hemos escuchado, lo lúdico es un tema que desde hace tiempo ya está presente en el terreno educativo, porque si bien es cierto, como les decía ahorita, todo lo lúdico, o sea, todo juego es parte de la lúdica, pero sin embargo, la lúdica no es un juego. Cuando nosotros pensamos en la lúdica, pensamos en el juego para educar. Es el juego que se corresponde en ocasiones con contenidos, con contenidos curriculares, es el juego que se relaciona de una manera directa con las intenciones o los objetivos que el grado o la clase o el profesor o el tema quieren alcanzar. Entonces, es ahí donde el juego libre, que es parte de lo lúdico, deja de ser deja de ser tan libre y se convierte en un juego un poco ya más conducido, un poco con unos intereses y con unos objetivos que son más específicos y controlados y a veces hasta, si pudiéramos decir, limitados. Entonces, siendo el juego un recurso tan interesante, tan importante y que desde hace tanto tiempo se viene hablando de él y se siguen haciendo interesantes aportaciones, por supuesto que no lo podemos dejar de lado y su presencia en las diferentes asignaturas. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y cuando hablamos ya del juego dentro de las diferentes asignaturas, por supuesto que también cabe mencionar que dentro de la asignatura de la religión, o como le llamamos en República Dominicana, formación integral humano-religiosa, o como se le llama quizás en España, que se le llama R, que es la educación religiosa escolar, etcétera, etcétera, pudiéramos hacer hincapié en algunos elementos que son propios no solo de esta asignatura, sino de todas. Y la primera, o el primero de esos elementos que quiero compartir con ustedes, es la observación de la realidad por parte del alumnado. Por supuesto que a través del juego nosotros podemos recrear realidades que es muy probable que las estemos en este momento viviendo, que de alguna manera nos estén atañando y que entrar en ella puede ser peligroso, puede ser aversivo, puede ser incómodo. Y muchas veces hasta los estudiantes pueden ofrecer cierta resistencia. Pero si nosotros nos adentramos en el marco de esa realidad, con unos intereses curriculares también, con unos objetivos, con unos indicadores de logro que queremos alcanzar, movidos porque se estimulen unas determinadas competencias fundamentales, como por ejemplo en República Dominicana tenemos una competencia fundamental que tiene que ver con lo espiritual y con el desarrollo de la persona, desarrollo personal y espiritual. Por supuesto que no podemos dejar de lado el juego y a través del juego nosotros entonces nos adentramos, muy parecido como pasa a veces con la literatura, que a través de la misma literatura nosotros podemos adentrarnos en temas que pueden ser muy difíciles de tratar de otro modo, pues lo mismo sucede con el juego. El juego nos permite que los alumnos observen la realidad de una manera interesante, por supuesto, muy animada y que mueva emociones que nos permitan interpretarlas con otros ojos. El siguiente elemento también que nosotros podemos ver que se pone en práctica en las diferentes asignaturas y el juego nos ayuda muchísimo a eso, es que respetamos los ritmos y estilos de aprendizaje de los demás. Esto no es exclusivo u observado solamente por los profesores que están utilizando el juego como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y esto no es exclusivo tampoco
a una determinada época o etapa del desarrollo del estudiante o a un determinado grado. Esto se queda y se hace evidente tanto para profesores como para estudiantes. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes son los que entonces, jugando con sus compañeros, se dan cuenta de cuáles son las cosas en las que pueden ser muy parecidos, pero también en las cosas en las que pueden ser muy diferentes. Entonces, eso les va dando la oportunidad a que vayan estableciendo, a que vayan conociendo al otro y conociéndose a sí mismos con relación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que, como nosotros sabemos, en la educación actual tiene mucha importancia el tema de la inclusión. Y parte de lo inclusivo y que siempre ha caracterizado muchos de nuestros proyectos educativos es el tema de los ritmos y los estilos de aprendizaje. También nos permite, como ustedes pueden leer, la adaptación al ámbito emocional y cognitivo. A través del juego nosotros nos expresamos, nosotros nos desbordamos. A veces hasta ese desborde tiene ese cauce a veces, tiene senderos que no son los más adecuados. Yo recuerdo que en una ocasión, ya siendo grande, ya yo siendo adulto, en un juego yo me molesté tanto que fui motivo de risa y de burla de mis compañeros porque es que se pone muy a flor de piel todas las emociones y se pone muy a flor de piel también todo ese sistema de creencias y toda esa maleta, como yo le llamo, esa maleta de tuya, personal, que solamente cargas tú en tus espaldas, o esa mochila que solamente cargas tú en tus espaldas, entonces uno como que la abre y empieza a sacar cosas. Y a veces esas cosas no son las más esperadas, pero en muchas ocasiones, e independientemente de que sean las más esperadas o las menos esperadas, porque no quiero decir ni buenas ni malas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son parte de nuestra humanidad, son cosas, son aquellos aspectos que también nos hacen ser seres humanos y que juegan un papel muy importante porque influyen muchísimo en nuestra toma de decisiones. Ejercen una fuerza de un 80% en la toma de decisiones que nosotros en el día, por decirlo de alguna, poniendo algún parámetro, las decisiones que tomamos en un día están influenciadas en un 80% por el ámbito emocional y en un 20% entonces por el ámbito cognitivo. Entonces, por supuesto que a través del juego nosotros podemos ir encauzando dichas emociones y podemos hacer que a través del mismo nosotros desarrollemos inteligencia emocional y que desarrollemos también humanidad, que es la próxima, como ustedes pueden ver, la consideración de la dimensión humanista. El hecho de que nosotros pertenezcamos a la especie humana o de que formemos parte y porque nos consideremos y nos llamemos humanos, no quiere decir que nuestro comportamiento normalmente sea humano. Nuestro comportamiento normalmente va en pos del cuidado propio y del cuidado del otro. Nuestro comportamiento generalmente va en pos del desarrollo personal. Nuestro comportamiento muchas veces está movido por situaciones o por conductas que son muy tóxicas y que no solamente están alrededor nuestro, sino que a veces evocan desde dentro de nosotros. Entonces, a través del juego es una estrategia o una herramienta significativa para nosotros humanizarnos. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, primero nos ayuda a saber que no estamos solos, nos ayuda a darnos cuenta de que los demás existen y nos ayuda a identificar cuáles son aquellos intereses internos y a la vez los intereses externos de las personas que nos rodean. Ese mismo darnos cuenta de que estamos rodeados de personas, entonces nos lleva al siguiente punto, que es el respeto por la curiosidad e inquietudes de los alumnos. Siempre que nosotros jugamos, y yo lo he tenido ya por experiencia, sobre todo, es donde más me ha llamado la atención en el ámbito de la educación superior a nivel universitario y a nivel de estudios de posgrado, siempre que nosotros jugamos al principio, siempre tenemos una gran resistencia a los adultos, porque nos encontramos como descontextualizados, nos encontramos fuera del lugar y miramos alrededor y nos sentimos como
vigilados, cuestionados, con miedo, muchísimo miedo a jugar por el qué dirán y todavía un miedo mucho mayor a equivocarnos por el qué dirán. Entonces, a través del juego nosotros, cuando lo vamos poniendo en práctica y nos vamos involucrando dentro del mismo y nos vamos dejando llevar, van surgiendo muchísimas inquietudes, muchísimas curiosidades y nos vamos poco a poco, sintiendo cada vez más llamados a expresarnos con total libertad, muy parecido a como normalmente se expresan los niños. Y también, por supuesto, nos ayuda a que nuestra capacidad de simbolizar la realidad en la que nos encontramos y de crearnos y de hacernos preguntas a nosotros mismos y de hacer preguntas a los comportamientos y a las realidades que viven los demás, entonces de ese modo nos ayuda muchísimo. Muy bien, entonces la última que tiene que ver con la utilización de los recursos, por supuesto tiene mucho que ver, sobre todo en el marco de la virtualidad que estamos viviendo ahora mismo. Los recursos tecnológicos han tenido un papel muy significativo y primordial y esto nos ha ido cambiando el rumbo, la ruta de cómo nosotros podemos poner en práctica el juego. Toda esta parte parece muy teórica, pero es importante que nosotros la tratemos porque, como les dije, la lúdica no es un juego. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Scarlett. Sí, muy bien. Bueno, me parece que esa diapositiva está como muy incompleta, Scarlett. Si tú quieres, yo puedo compartir pantalla porque yo sí la tengo aquí completita. Si me dan la oportunidad de No, compartir pantalla, justo estábamos viendo el tema. Si por ajá, favor puedes comenzar a compartirla tú. exacto, sí, con mucho gusto. Lo único que Gracias. ustedes tienen que dar el permiso. Muy bien, yo creo que ya sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, yo me imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Correcto, Jackson. De repente si lo pones en modo... Ah, aquí ya está. Ahora sí Ya está. completo. Se ve muy bien. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que pasa es que estaba confirmando en qué diapositiva me quedé para poder continuar. Entonces, si nos vamos ya, o mejor dicho, si continuamos por la línea en la que vemos el juego o la lúdica, dentro del marco de lo que significa la educación y sobre todo la educación de la enseñanza religiosa escolar o de la clase de religión, nosotros no podemos dejar de mencionar que muchos de nosotros como docentes seguimos muy apegados a las estrategias tradicionales, como en algunos casos le llamamos. Y es muy probable que nuestro interés por nosotros cumplir con el programa didáctico, porque cada año se suman contenidos y cada año son más cosas las que tienen que dominar los estudiantes. Yo recuerdo que antes uno se pasaba, qué sé yo, la tarde jugando y quizás participabas en una clase de inglés o ibas a hacer algún deporte que a resumidas cuentas de juego o te ibas al ballet. Pero ahora tenemos tantas cosas en las que tenemos que especializarnos, ahora tenemos tantas exigencias y tantos temas. Entonces ya nosotros no solamente tenemos que dominar un idioma, nosotros tenemos que ser excelentes en la informática, nosotros tenemos que ser también dominar muchísimos elementos académicos. La historia se ha hecho cada vez más cercana y ahora ya tenemos muchísimo más contenidos en el área de matemática, tenemos también el área de las ciencias, de biología, de las ciencias sociales. Tenemos que dominar tantos elementos geográficos, tantos elementos históricos, que a veces es muy poco lo que se va quedando. Y se nos olvida las ventajas que nosotros podemos recibir a través del juego. Entonces, nos quedamos en el marco solamente de lo que implica la clase tradicional y es muy probable que
que nos estemos perdiendo la oportunidad que nos da el juego para nosotros relacionarnos o poder entender la sociedad en la que nosotros vivimos en este momento. Muy bien. La siguiente diapositiva, como ustedes pueden observar, comienza ya, o todas las que vienen de ahora en adelante, resaltando algunos aportes que hizo Divis desde el 1969, a propósito de lo que Rousseau señaló sobre el juego. Rousseau fue uno de, en sus obras como El contrato social o El Emilio, que hablaba sobre una nueva forma de nosotros aprender la relación que existía entre los soberanos y los súbditos. Entonces, su visión de sociedad estuvo en ese momento muy marcada de lo que, o muy separada, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros entendemos como, o sea, en su obra, de lo que nosotros entendemos de una relación de sumisión, pero que se asemejaba bastante en su otra obra, como les dije, El Emilio, proponiendo dejar al niño cierta libertad al cambio y que sea el educador entonces quien lo oriente en ese nuevo camino. En efecto, entonces Rousseau formará parte de los anales de la historia de la educación gracias a diferentes autores que lo han señalado, lo han tomado en consideración para sus escritos. ¿Y quiénes son esos autores? Precisamente otros muy famosos y que han hecho importantes aportes no solo a la psicología, sino también a la educación, como Frober y Pestalozzi. Entonces, ¿dónde radica toda el éxito que han tenido estos educadores a lo largo de su desarrollo y a lo largo de la creación de sus teorías en estos elementos comunes que los voy a compartir en este momento? El primero de todos es, que lo voy a leer textualmente, es que la infancia es una realidad esencial y psicológica definida, y que por supuesto cuenta con maneras características de razonar, sentir y actuar, formas que se expresan de un modo evidente en el juego. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en el juego y pensamos en el juego dentro de la clase, no debemos excluir los aspectos de las diferentes etapas del desarrollo y de la población con la que nosotros estamos tratando o trabajando en ese momento. Hay muchísimos juegos o muchísimas actividades o muchísimas estrategias que podemos poner en práctica que de alguna manera respondan a las necesidades y particularidades de las etapas del desarrollo en las que se encuentran nuestros chicos. El siguiente, el niño no debe ser solo un aprendiz de adulto. El niño en sí mismo ya es persona, el niño en sí mismo ya tiene un cerebro, el niño en sí mismo ya es el niño. Y por supuesto, la infancia es una etapa decisiva, como todas las etapas de la vida. No existe ninguna etapa más importante que la otra, ni existe una etapa, eso yo lo aprendí y que tuve mucha resistencia para poder entenderlo en la universidad, en mis estudios de psicología. O sea, todas las etapas del desarrollo de la persona son todas importantes, todas tienen la misma validez, todas tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, hay las características de cada etapa la hacen muy particular a cada uno. Entonces, el niño no es solo o no debe ser, bajo ninguna circunstancia, única y exclusivamente un aprendiz de adulto. Eh, cada juego o cada etapa va a destacar la manera en la que el niño se va a expresar, cómo va a ir comprendiendo la realidad y en este sentido, cómo también, por supuesto, a través del juego se va a sentir perteneciente, se va a sentir que forma parte de, se va a sentir que tiene conexión con su familia, con los amigos, con los diferentes ambientes en los que él va a desarrollarse y en ese sentido va a entenderse considerado, va a entenderse respetado y va a entenderse protegido. Entonces es a través del juego que nosotros podemos reconocer estos diferentes elementos del niño. O sea que el niño debemos exigirle lo que le corresponde en su determinada etapa. Se ha hablado mucho de la influencia de Kant y de
Immanuel Kant en la teoría sobre el bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo, etcétera. Entonces, también Kant hizo interesantes aportes con relación al tema del juego y parte de ellos explican o definen la bondad como el estado infantil y que la educación debe cultivarla y la mejor manera de nosotros cultivar la bondad es a través del juego y no tratar de que se marchite. Yo interpreto bondad como que quizás con otros conceptos, como nosotros siempre nos hemos referido a los niños, que los niños son inocentes, que los niños son muy sanos. Yo me imagino que a eso era que se refería Kant cuando hablaba de la bondad y cuando habla de la bondad en los niños y cuando dice que a través del juego nosotros propiciamos su desarrollo y a través del juego y los valores que van adquiriendo dentro del mismo juego van desarrollando todo, todo ese, se va cultivando esa bondad y esa bondad puede trascender no solamente a la etapa de la niñez, sino formar parte de próximas etapas del desarrollo de la persona. Entonces, en el caso sigo hablando de la infancia, es una etapa de la vida que requiere un tratamiento educativo, por supuesto, muy lúdico y muy específico para que todos los niños puedan desarrollar todas sus potencialidades y todos sus recursos. Los niños, eh, por supuesto, a través del juego y nosotros hemos logrado en muchos centros educativos que muchos niños que tenían dificultades para comer, coman. A través del juego en diversos centros educativos hemos logrado que muchos niños que tenían dificultades para hablar, hablen, que muchos niños que tenían dificultades motoras también la puedan desarrollar. Entonces, lo que buscamos es que en esta etapa podamos desarrollar todas sus potencialidades y recursos que estaban quizás dormidos o poco estimulados. Y a través del juego, porque las maestras de inicial saben bastante de eso, los maestros de primaria también, y los maestros de secundaria que lo hemos ido aprendiendo ya también, los maestros a nivel de educación superior. Entonces, ¿qué sucede? Que cómo van desarrollando todas esas potencialidades y todos esos recursos, porque el juego se erige, se levanta como un creador de las realidades en las que la persona puede sentirse más pleno, puede sentirse que de alguna manera evade ciertas realidades cotidianas, que de alguna manera o coartan su libertad o lo mantienen en esa sensación de esclavitud y que por lo tanto solo mediante el juego entonces consideran que encuentran la libertad. Mi sobrino, que recién sale de la adolescencia y se adentra en la adultez, me explicaba cuando yo le preguntaba que por qué él quería tener como profesión ser basquetbolista, me decía porque solamente cuando estaba jugando basquetbol él se sentía que era libre y feliz. Y eso a mí me llamó bastante la atención y me hace preguntarme, ¿acaso no es para eso que nosotros nos esforzamos y preparamos y educamos a todos nuestros hijos? Entonces, en ese sentido, por supuesto que se hace cada vez más imprescindible una educación en la que armonicen estas esferas del hombre de su sensibilidad con lo inteligible que son como normalmente nosotros vamos asumiendo la realidad laboral, asumiendo la realidad social, asumiendo ya el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tanto esa sensibilidad como armonizar entre lo sensible y lo inteligible es a lo que nos ayuda y nos enseña el juego. Por supuesto, debemos tener una educación cada vez más orientada a cultivar los valores propios de la humanidad y es a través del juego que nosotros lo vamos, que el juego, no quiero decir que sea la última y única y exclusiva forma, pero por supuesto que el juego nos ayuda bastante a que lo podamos desarrollar. Eh, Hay autores como Montessori y los que mencioné anteriormente que han hecho interesantes aportaciones con relación a la presencia del juego y
Y es importante que nosotros recordemos que a través del juego, nosotros en nuestra condición de educadores, y cuando hablo de educadores no me refiero solo a docentes, no me refiero solamente a padres, sino a todos nosotros que de alguna manera interactuamos con otras personas y que tenemos cierta autoridad moral sobre ellas o para con ellas, y que de alguna manera también nosotros le enseñamos y aprendemos junto con ellos. Entonces, nosotros todos los educadores debemos conocer todas las características de la psicología, de las diferentes edades y de las diferentes etapas en las que se encuentren, para nosotros sobre todo defenderlas y para poder realizar eficazmente nuestra tarea de educadores. Por lo tanto, si nosotros queremos tener frente a nuestros estudiantes una transmisión magistral de nuestros contenidos, juguemos. Si nosotros queremos compartir diferentes ideologías y que de alguna manera no se superpongan una sobre la otra o que no provoquen ciertas, por decirlo de algún modo, diferencias significativas entre los estudiantes o los compañeros, como muchas veces toca en nuestras clases de religión, cuando tenemos que ver contenidos asociados a las diferentes religiones en nuestro país o la historia de las civilizaciones. Lo podemos hacer a través del juego para que podamos ir cambiando de una manera interesante todas esas leyes que a veces nos separan más que unirnos. Entonces, muchas veces los jóvenes, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, suelen estar desconectados un poco de la razón de las cosas y están muy enfocados en sí mismos. Entonces, el juego es una manera de nosotros atraerlos, darle oportunidades que se expresen, darle la oportunidad también muchas veces de elección, darnos nosotros la oportunidad también de negociar con ellos, y así de ese modo nosotros podamos llegar a que ellos se entiendan de una manera quizás más sencilla y menos impositiva la realidad de las cosas que nos rodean o los conceptos o la educación o las preocupaciones que nosotros como padres a veces tenemos frente a muchas cosas que sabemos que los adolescentes a veces no nos entienden, no, nos, no nos ponemos en la misma sintonía, no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eh, no fallemos, maestros, no fallemos frente a la responsabilidad que tenemos ante nuestros estudiantes y no nos cansemos de defender la realidad de cada uno de ellos y de incentivarlos siempre a través del juego. Entonces, con esta frase, ya hasta aquí llega el final de mi presentación de PowerPoint, donde dice que el juego se erige como, segundito, el juego se erige como un creador de realidades en las que el hombre puede sentirse o puede sentir más pleno, evadiendo realidades cotidianas que coartan su libertad. Por lo tanto, solo mediante el juego el hombre es libre. Eh, a mí me gustaría ahora mismo compartir con ustedes algunas estrategias lúdicas que en el salón de clase me han funcionado muy bien y que a mi parecer creo que pueden favorecernos también en nuestro desempeño en el ámbito de la virtualidad que nos ha tocado vivir. Entonces, la primera es que en las clases de religión, ustedes saben que muchas veces nos toca leer la palabra de Dios, ¿verdad? Les toca leer la Biblia. Y frente a los estudiantes, sobre todo en el marco de una pantalla, de una clase virtual, pudiéramos hacerlo un poco más lúdico y que permita que los estudiantes se involucren más con el texto que vamos a leer. Eh, yo voy a tomar el pasaje bíblico de Mateo 14, capítulo 24, que habla sobre Jesús que camina sobre las aguas. Antes de nosotros hacer la lectura con nuestros estudiantes, tenemos que, como en todo el juego, compartir con ellos las instrucciones. Entonces, ¿qué instrucciones? En este caso de esta lectura le vamos a compartir, y es muy probable que ustedes ya conozcan esta estrategia, pero que creo que puede ser muy interesante en el marco de nuestras pantallas, y es la de darle las pautas. Hay palabras claves que cuando yo las mencione,
ustedes tienen que realizar una determinada acción o un determinado sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra Jesús, yo le puedo pedir a los estudiantes que, qué sé yo, que hagan la señal de la cruz con su cuerpo. Entonces, ¿qué van a hacer? Que van a levantar sus brazos y van a ponerse como si estuvieran como Jesús, quizás en la cruz. Eh, lo interesante de esto es que nosotros tenemos total y completa libertad para adaptarla a nuestras necesidades y a las particularidades de la población. Si voy a decir que caminan, entonces nosotros vamos a mover nuestro cuerpo como si como si estuviéramos nosotros caminando. Si menciono la palabra agua, nosotros podemos hacer un gesto en el momento que represente este elemento. Entonces, así sucesivamente, ya después de haber dicho las instrucciones a nuestros estudiantes, nosotros iniciamos nuestra lectura. Eh, Jesús camina sobre las aguas. La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas. Por ejemplo, la palabra ola, nosotros podemos hacer el gesto que hacemos normalmente cuando estamos en un auditorio, estamos en un concierto y queremos hacer una ola humana. Entonces hacemos como hacemos en ese momento. Y así sucesivamente podemos ir a lo largo de la lectura involucrándolos a ellos involucrándolos a ellos y quizás puedan, después de una, dos o tres veces que hayamos leído, sentir que al principio puede ser un poco de desorden, pero después en la medida que ellos se van integrando y que lo van haciendo cada vez mejor conforme la lectura se va desarrollando, ellos se van interesando y van entendiendo mejor la lectura, porque también las repeticiones de la misma los va haciendo cada vez adentrarse un poquito más dentro de ello. A mí me gusta mucho también para los más grandecitos y para los que ya manejan mejor los dispositivos electrónicos, contar con la aplicación de Kahoot. Kahoot me ha permitido, en el marco de la virtualidad, crear juegos virtuales a través de preguntas y que ellos pueden responder y que las opciones de respuesta no solamente son literales, o sea, están escritas, son palabras, sino que también van acompañadas de un color. Entonces, a través de esta aplicación, yo he tenido la oportunidad de crear interesantes juegos que vienen acompañados también con música y que en el marco de la virtualidad les gusta mucho a ellos. Yo, Carlos, antes de continuar, quisiera saber cuánto tiempo me queda, porque yo pierdo la noción del tiempo en todos estos espacios y a veces me puedo pasar. Sí, Jackson, vamos cerrando ya porque vamos ahora ya a pasar a la segunda parte. Unos 2, 3 minutos más. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, eh, eh, para ver dos estrategias, esta que puede funcionar quizás la de la lectura bíblica acompañada de una acción o de un sonido, de una actividad, y la de Kahoot que puede ser un poquito, puede servir para los más grandecitos. Eh, Hay una actividad que me gusta mucho porque involucra a la familia y yo la ponía en práctica en el salón de clases y, por ejemplo, me tocaba en algún momento hablar sobre la fe y sobre la fe, porque que es confiar. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la fe, que es algo que nosotros no vemos, no podemos tocar, pero que a la vez necesitamos vivir? Entonces, nosotros hacíamos una especie de círculo donde uno de los estudiantes de manera voluntaria se colocaba en el centro y nosotros le pedíamos que por favor cerrara los ojos y a la cuenta de tres se dejara caer hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado, donde se sintiera más cómodo. Y de ese modo, entonces nosotros, por supuesto, como les dije, una estrategia lúdica, utilizábamos este recurso para nosotros trabajar uno de los contenidos dentro de la asignatura de religión. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer en el marco de la virtualidad? Acompañado de los familiares.
Y sería muy interesante que los miembros que se encuentran en la casa en el momento en el que están tomando las clases, están impartiéndose la docencia, tengan la oportunidad de participar en una que otra acción o estrategia que nosotros podamos, en la que nosotros podamos involucrarlos. Sería bien chulo que le pidamos al estudiante que se pare de su silla y que acompañado de un miembro de la familia, que preferiblemente sea un adulto o una persona más grande que él, le, tomando como referencia este mismo ejemplo de la fe, se deje caer sobre sus brazos. Y ahí hay infinidad de cosas de las que después podemos hablar, que están relacionadas con la confianza, que están relacionadas también con el apego, con la familia, con Dios y con nuestra relación con Él. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Y creo que ya podemos pasar a la segunda parte. Y estos ejemplos no son camisas de fuerza, señores. Estos tiempos que estamos viviendo ahora nos demandan que nosotros seamos cada vez más creativos y acuérdense que la creatividad parte de una necesidad y se pone en práctica con lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Juguemos más y disfrutemos más nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jackson, por todo este compartir de no solamente la parte teórica, la parte desde la mirada pedagógica, sino también ya las experiencias que tú estás compartiendo con nosotros, ¿no? Y además que como maestros están siendo validadas en esta nueva normalidad a la que nos estamos acostumbrando a través de las clases en este modo, en el modo virtual. Muchísimas gracias, Jackson, nuevamente por esta primera parte que estamos cerrando, habiéndolo escuchado. En este momento, como ya para quienes nos vienen acompañando, esta es nuestra cuarta fecha en este ciclo de reflexión, vamos a tener la segunda parte de la dinámica y buscamos reflexionar juntos, como educadores, pero tratando de encontrar ideas clave y criterios de acción. Ahora bien, no se trata de nuevas exposiciones, ¿sí? O sea, no es que nuestros invitados nuevamente van a exponer y van a dar todo un tema. Tampoco se trata de buscar recetas de cómo hacer las cosas o resúmenes de lo que hemos escuchado de Jackson. Sino, vamos a explicar en este momento, ¿no? Recordamos a los participantes que pueden plantear sus preguntas, ya tenemos unas cuantas en el botón preguntas y respuestas del Zoom, o escribir sus comentarios a través del Facebook Live. Entonces, para esta segunda parte, contamos con dos panelistas y, por cierto, con Jackson también, que se queda con nosotros para ir aportando ya desde esta segunda mirada, ¿no? En principio, la hermana Luz Marina Amaru, que es religiosa y educadora de las misioneras dominicas del Rosario. Ella trabajó como profesora de religión, ciencias sociales y como coordinadora de pastoral del Colegio San José de Ica. Actualmente es la promotora de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Santa Rosa de Cusco. Bienvenida, hermana Luz Marina. Bienvenida, Luz Marina. Y también contamos con la presencia de Manuel Alfredo Delgado. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Ciencias Religiosas por la Universidad Marcelino Champañá. Como agente pastoral es capacitador de la Escuela de Catequesis en la Diócesis de Lurín. Cuenta con amplia experiencia como docente y coordinador de religión y pastoral en los colegios Champañat Maristas, la Inmaculada Concepción FIC y en el Santísimo Nombre de Jesús AIEC, donde actualmente ejerce la docencia. Entonces, Luz Marina, Manuel, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en esta experiencia. Y luego de lo que hemos escuchado de Jackson, ¿cuáles serían para ustedes los elementos más importantes para poder compartir desde su propia experiencia como docentes en esta importancia de la estrategia lúdica en nuestra área de educación religiosa? Empezamos contigo, Luz Marina. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jackson, por todos los alcances, los aportes que nos brindas para esta área de educación religiosa, que no siempre ha sido asumido con toda la importancia en nuestras instituciones, en nuestra educación, ¿no? Pero que es esencial en nuestra formación humana,
en esa formación trascendental, en esa formación de la espiritualidad, ¿no? Que es propio también de todo ser humano y no se nos puede negar ese derecho, ¿no? Y como al inicio también lo has ido mencionando, Carlos, cómo desde esta temática nos desafía la creatividad, ¿no? Yo retomo también desde lo que ha ido aportando Jackson, el juego en este elemento que nos permite observar aquello que es espontáneo, ya sea en los niños o en los adolescentes. Y por eso lo asumo también como un elemento que debe ser fortalecido en el área de educación religiosa, porque quizá, como muy bien lo has ido señalando también, a veces le damos el peso a los procesos metodológicos, los procesos didácticos, porque es parte también, ¿no? Es parte de la dinámica de nuestra pedagogía y en esa metodología que también tomamos del ver, juzgar, actuar, celebrar, de alguna forma sí nos permite partir de la realidad, profundizar a la luz del Evangelio y volver también a conectar al niño con su propia vida, ¿no? Pero desde esta experiencia, también desde mi propia experiencia, la experiencia que he tenido en educación religiosa, tanto con niños en primaria, en secundaria y también en el nivel superior, y cada nivel te exige también, ¿no? Y yo también reafirmo en este aspecto, quizá porque no hemos insistido, digamos, en esta dinámica de aprendizaje desde el juego, reafirmo también lo que compartías, ¿no? En los más pequeños sí hay esa espontaneidad, hay esa respuesta. En los adolescentes, algunos te van a responder, otras también por lo propio de su etapa, ¿no? Y en el nivel superior a veces es un poco más diferente también, ¿no? No lo van a asumir, quizá lo ven más como recreación, ¿no? Pero sí es importante acoger todo el aporte, como muy bien lo ha señalado también, desde la filosofía, la pedagogía, la neurociencia, nos va presentando, ¿no? Todas las oportunidades que se da desde el juego. Y en esa creatividad, la experiencia también, ¿no? Por ejemplo, en nuestras sesiones de religión iniciamos, y no solo en la sesión de religión, sino también en nuestra institución, por ejemplo, todas las maestras iniciamos con la oración, ¿no? Y bueno, a modo también he ido acompañando a maestras de primaria en ese proceso, y hay diferentes experiencias, ¿no? Como el momento de la oración, integrar también experiencias espontáneas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a iniciar con un abrazo, expresa a tu compañera una palabra bonita para iniciar el día, y en esa experiencia terminamos cómo Dios se va presentando con nombre y apellido, con el nombre de la compañera, en la presencia de la maestra, en la presencia de la familia. Entonces, conectarlo a la vida. Y eso siempre requiere, como decíamos al inicio, de esa creatividad, ¿no? Para no hacerlo siempre rutinario, ¿no? Puede ser todas las oraciones siempre, por decir, lectura o el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, ir integrando diferentes formas o utilizando también los espacios que tenemos en la institución, puede ser el área verde, puede ser alrededor de un árbol, mirando la naturaleza. Esas experiencias enriquecen mucho, ¿no? Porque cuando hablamos del área de educación religiosa, lo que tenemos lo que tenemos que tener claro también es a qué Dios quiero presentar, ¿no? Y muy bien decimos, Dios es amor. Entonces, toda esa experiencia tiene que ir comunicando a ese Dios que ama, a ese Dios que expresa ternura. ¿Y cómo lo van a vivenciar? Es en ese contacto, que muy bien también lo has ido señalando, ¿no? En ese encuentro con uno mismo, en el encuentro con la que está a su lado, en el encuentro con la familia. Y en este tiempo de la pandemia, porque también lo miraba esto del juego, en lo presencial, hay ese contacto también, ¿no? De la mirada, el contacto físico, el escuchar, ¿no? La música, todo lo que puede acompañar. Pero en esto de lo virtual también nos he desafiado a utilizar también la tecnología como un medio creativo. Hay músicas muy lindas con unos mensajes muy bonitos,
pero también esta experiencia que yo he ido acompañando en las adolescentes, que en algún momento sí me preocupaba también porque estamos en un contexto en el que con mucha espontaneidad te dicen, yo no creo en Dios, ¿no? Y como también he tenido una experiencia de una jovencita cuando pregunté en una evaluación final, una autoevaluación sobre su experiencia de Dios en la familia, y me decía ahí escrito, me decía, no he tenido la suerte de que mi familia me acercara o me hiciera conocer a Dios. O sea, esa frase a mí me causó así tanto impacto porque, claro, hay familias que quizás están muy metidos en el trabajo y esta pandemia nos ha vuelto como a retomar esa iglesia pequeña, iglesia familia, y ahí también ha sido en este tiempo un proceso muy bonito de acompañar de estudiantes que en sus evidencias, como decía, no me he resistido a conocer a Jesús, pero este tiempo me estoy dando esta oportunidad de escucharle más a Jesús, ¿no? Entonces, la experiencia es diferente en cada momento, este contexto, como digo, también quizá para muchas ha sido oportunidad nuevamente para unirse en oración con la familia y a las maestras también nos desafía esto, ¿no? Quizá en algunos momentos nos hemos resistido a la tecnología, pero ya el contexto nos ha exigido con todas las experiencias y anécdotas que seguramente tenemos cada maestra, ¿no? Y sí, agradezco mucho este espacio porque solo compartiendo nuestras experiencias podemos enriquecernos también, ¿no? O sea, nos enriquecemos mucho y todo aporte bienvenido, por eso agradezco muchísimo, Jackson, todos los aportes, los elementos y las coincidencias que tenemos también para seguir apostando que la educación religiosa es una oportunidad para humanizarnos mutuamente, ¿no? Para conocer a este Dios tan cercano, tan cerca de nosotros, acompañándonos, ¿no? Y esa es nuestra misión. No sé Luz si me Marina, estás... muchísimas gracias. No, estás perfecto. Parece Ya, que en el tiempo. te hubiera dado el cronómetro, así que estamos muy bien, Luz Marina. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Interesante lo que planteas, Luz Marina, porque una cuestión de anecdótica, ¿no? Durante muchos años en las escuelas hemos estado buscando trabajar y certificarnos y formarnos en el tema de la tecnología. Pues resulta que ahora, de sopetón, todos estamos ya certificados, pero por experiencia, es de facto en realidad, Así sin es. hacer, contextualizándonos un poco. Bueno, gracias Luz Marina, y ahora vamos Manuel contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Jackson, ¿qué tal? Qué gusto desde tan lejos tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Cuando veía un poquito la presentación, me decía un profesor con mucha experiencia y realmente pues es el Señor que nos ha puesto en el camino. Ya las canas también se notan, pero me encanta enseñar el curso de religión, me apasiona bastante. Cuando estaba, digamos, ingresando a la universidad, pensaba que iba a haber una especialidad de sociales, pero mi preocupación era enseñar religión. Había nacido de un tema parroquial, de un tema pastoral. Y cuando hablábamos del tema, ¿no? Cuando mencionabas lo lúdico y todo lo demás, me hace recordar que cuando empecé mi labor, me lanzaron a los 19 años a un salón de clase. Me iban a mandar a quinto de secundaria, pero había mucha cortita la distancia con los alumnos, así que me mandaron a primero de secundaria. Era mi primeras clases, terminé sin garganta y era estar silencio, silencio, silencio. Pero yo tenía algo que el Señor me otorgó, ¿no? Que lo trato de sacar a pulir, ¿no? Que es tocar guitarra. Y entonces llevé la guitarra al salón. Todos los chiquitos querían tocar la guitarra en primero de secundaria. Y comencé a enseñarles canciones y las canciones me llevaron a explicarles el tema. Y esa fue la estrategia que utilicé. Cantarles, tocar, cantar con ellos y después hablar del tema, ¿no? Ya después esto se le ocurrió a la directora ponerme en el micrófono frente a todo el patio de secundaria y ya fue otra cosa, ¿no? Pero uno va aprendiendo en el tiempo, uno va encontrando sus quehaceres, ¿no? ¿Cómo le presentas al estudiante de manera atractiva un tema que puede ser tal vez muy aburrido, ¿no? Para algunos, ¿no? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo le haces? ¿No? Algo pequeñito que quiero compartir es una experiencia recibida a través de vivencias de Pascua, ¿no?
le lanzaba la propuesta a los alumnos, oye, vamos a quedarnos un fin de semana en Semana Santa, primero preguntando quiénes no salen de viaje y quiénes se quedan en Lima, y esta la hice con chicos de la pastoral, y se quedaban, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, y enganchábamos con la misa de la parroquia más cercana, y nos ingeniamos. ¿Cómo celebramos el Jueves Santo? A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, tocamos guitarra, hacemos animación un rato, jueves es un poco algarabía, ¿no? Antes, digamos, de la parte seria, digamos, de la noche, y hasta incluso se nos ocurrió en algún momento, ¿no? En la noche, ya, ¿qué hacemos? Buscamos por ahí una forma de presentar, y me acuerdo que era algo así como algo teatralizado, ¿no? Los chicos se disfrazaban de apóstoles, ¿no? Y en la noche, por ejemplo, cuando estábamos en plena reflexión, pasando de estación en estación, me acuerdo que para impactarlos agarramos un muñeco así tipo de estos que se usaban antes en Año Nuevo y lo vestimos de Judas. Y cuando están caminando los chicos por algún lugar, soltamos el muñeco, ¿no? Nos asustó a todos, ¿no? Pero todos estábamos en oración, así que tenían que quedar calladitos, ¿no? Y hablábamos del rol de nosotros con ese personaje, ¿no? ¿Qué relación tienes con ese personaje, ¿no? Y van surgiendo varias ideas, ¿no? Cuando tú tienes, incluso en retiros, ¿no? Y uno pone con varias cabezas de los chicos, a ver qué hacemos, cómo presentamos el tema de pecado. Se les ocurrió, por ejemplo, diseñar una pelota, digamos así, hecha de cartón, pero dentro le metíamos fotos de su familia, un poco arrugadas, ¿no? Y comenzaban a jugar su fulbito, lo que sea, y cuando hablábamos y abríamos la pelota, descubríamos que a veces hacemos daño a los seres que más amamos, ¿no? Entonces, uno va encontrando en el juego, va encontrando realmente motivos que son claves e importantes para poder llegar a ellos, ¿no? Porque es importantísimo el juego, o sea, para poder después mostrar la parte seria, vamos a decirlo así, ¿no? Del curso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, necesitamos eso, a veces también se emocionan, como tú dices bien claro, se emocionas tanto con los chicos jugando, que viene a veces el encargado de normas, el encargado de disciplina, y dice, silencio, silencio, y te ven a ti, y bueno, ya ellos pensaban que estaban en desorden en el salón, porque mueven las carpetas, mueves todo esto, y entonces te encuentran ahí, anda, profesor, disculpe, estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, pasan esas cosas, ¿no? Pero lo importante y lo rico, sí es cierto que hará la base del tema, pero también se intuyó el tema, se llevó al tema a través del juego, ¿no? Para mí es una experiencia muy, muy simpática, aprender dinámica, siempre de aprender de otros, recogerlo, hacer tu propio, digamos así, listado de que, a ver, ahora, ¿qué uso aquí? ¿Con qué entramos? ¿Qué adapto, no? Y para poder entrar, sí, mencionar lo del Kahoot, es interesante lo del Kahoot manejarlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, también usar algo que se llama una rueda, ¿no? Pones varias preguntas o acciones a realizar, le das a la rueda y el chico sale sorteado. Por ejemplo, dice, grita Cristo, Cristo vive, o despeínate, ¿no? Frente a la cámara, lo que les toque, ¿no? Como especie de pequeñas tareas dentro de clase, ¿no? Y eso capta un poco la atención, ¿no? A veces, bueno, la guitarra a veces no funciona mucho porque a veces la conexión no es buena, como hace un rato, pero íbamos entrándole, ¿no? Pero sí, es hermoso poder contextualizar, ¿no? Con algún juego, con alguna dinámica, el quehacer de nuestro curso de religión, que es tan valioso, tan importante, pero que a veces de repente piensan que nosotros jugamos nada más, pero ese juego tiene detrás una gran enseñanza, detrás tiene una intencionalidad, y eso es clave y es importante. Sí, ¿estamos bien por aquí? Sí, por Manuel, muchísimas gracias. Genial, Gracias, genial. Quisiera aprovechar para comentar algo y luego plantearles preguntas diferenciadas. Una para Jackson y otra específicamente para Luz Marina y para Manuel. En principio, aprovecho la de Luz Marina y Manuel y les doy el tiempito para que la piensen mientras responde Jackson la otra pregunta. Lo que pasa es que tenemos una consulta muy específica para nuestra realidad y es sobre la competencia número 2, ¿no? Que para recordar es asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Manuel y Luz Marina, desde nuestra experiencia peruana, ¿qué estrategias podrían ayudarnos para poder llegar a trabajarlas, ¿no? A través de los desempeños, tal vez, y así lograr trabajar también la competencia, ¿no? Entonces, les dejo esa tareita y ahora voy con Jackson. Estimado Jackson, quiero agarrarme de lo que ha comentado Manuel. Bueno, ha aportado también bastante, tanto Luz Marina como Manuel, pero hay un punto que quisiera que nos ayudaras a tal vez ampliar un poco.
Es cierto que nosotros como maestros somos los expertos o somos quienes tenemos la propuesta, pero ¿hasta qué punto consideras tú que deberíamos hacer lo que ha dicho Manuel? Que a mí personalmente me parece genial, ¿no? Es preguntarles también a los chicos, ¿no? Porque ahora quienes manejan mejor toda la parte tecnológica creo que son los estudiantes, ¿no? Y cómo poder trabajar este patio virtual hoy, ¿no? Desde tu experiencia matriz con la formación salesiana. Te pregunto a ti primero, Jackson. Bueno, eh, ya yo había formulado mis respuestas, Carlos, para las preguntas y respuestas que habían elaborado ahí abajo. Y tú me has roto todo el esquema en este momento. Entonces, Lo siento, Jackson. Como gustes, si ya lo tienes eh, claro, no hay ningún problema. créeme que sí. Bueno, a nosotros nos ha funcionado bastante bien y prácticamente me fui identificando de manera directa con la propuesta o con la experiencia que nos estuvo comentando Manuel en este momento. Y tú sabes que en el medio de toda esta, del marco de la pandemia, pero de la cuarentena, nosotros vivimos la Semana Santa. Entonces, nosotros vivimos siempre la Semana Santa en el ámbito salesiano, celebrando algo que en República Dominicana le llamamos la Pascua Juvenil. Entonces, sí es una propuesta completamente concreta, que no es obligada, pero sí es muy concreta y que se hace en el marco de los oratorios o los centros juveniles, que son los espacios extracurriculares para que puedan trabajar la manera de trabajar la pastoral a nivel de la espiritualidad salesiana. Entonces, muy difícil, imagínate tú, en el marco de la cuarentena, no hay reuniones, no nos podemos juntar, no tenemos la posibilidad de vernos. Entonces, ingeniosamente, los mismos jóvenes que son los que dirigen y coordinan los grupos de jóvenes, porque es ahí donde se puede hacer el enlace con una cosa y la otra, en donde hay que darle al mismo joven la oportunidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, que ya somos más grandecitos, a diferencia quizás del sacerdote que tiene muchísimas experiencias y que tiene muchísimas vivencias que son riquísimas, no habla el lenguaje que hablan los mismos jóvenes. O sea, ellos sí saben cuáles son las palabras, cuáles son los gustos, cuáles son las estrategias a través de los cuales pueden transmitirle dicha experiencia de fe que están viviendo para que los demás también, o sea, ser multiplicadores para que los demás también las puedan vivir. Entonces, ellos crearon una Pascua Juvenil virtual, en donde cada día celebraban, por ejemplo, si me tomo el ejemplo de Manuel del Triduo Pascual, cada día tenía un motivo, como acostumbra hacerse en la Pascua Juvenil, tiene unos elementos que lo caracterizan y que entonces se vivió en el marco de la virtualidad. Hay unas horas específicas, por ejemplo, a las 3 de la tarde muere Jesús. O sea, y en esas horas, el Jueves Santo fue apresado. Entonces, a esas horas había que conectarse y ellos habían preparado una actividad virtual para cada uno de ellos. Y en donde con antelación los invitaban a que dentro de la casa contaran con algunos elementos, como por ejemplo un trozo de pan para celebrar la última cena desde sus hogares y una persona que lo estaba dirigiendo, una vasija si podía ser de barro o hasta un vaso, no tenía que ser, hasta podía ser una copa, pero donde tuvieras un poco de vino. Entonces, donde simbolizábamos a través de la virtualidad la última cena de Cristo y fue una especie, fue una experiencia diferentísima y yo me reí muchísimo porque hace unos días vi unos cuantos memes de la última cena como si fuera una reunión así por Zoom o por Teams y fue lo que ellos en ese momento se les ocurrió y les fue muy bien, porque les permitió a los chicos que desde sus casas, como señaló Luz Marina, desde la familia y que otros miembros de la familia se involucraran también,
pudieran experimentar un momento no solo de religiosidad, sino también de espiritualidad. Entonces, eso fue muy significativo. Y si tú supieras que si recojo un poco lo que hablaron los jóvenes, es que a ellos lo que más les llamó la atención fue lo novedoso, fue lo diferente. ¿Por qué? Porque tomo la palabra de Luz Marina ahí con el tema de la creatividad y el tema a veces del cantaleteo y a veces de cómo mostramos las cosas. ¿Qué Dios queremos mostrar? Y a mí me gusta siempre mostrar el Dios que hace nuevo todo, el Dios que hace nuevo todas las cosas. Entonces es una forma que fue lo que ellos dijeron al final. Se sintieron interesados porque el mundo de la virtualidad a través de sus dispositivos electrónicos invirtieron tiempo y para ellos fue raro porque nunca habían utilizado el teléfono para esas actividades y se dieron cuenta de una utilización del dispositivo electrónico diferente a la que están acostumbrados. Yo, por ejemplo, con otro grupo ya un poco más contemporáneo conmigo, nosotros acostumbramos a hacer el rosario y por un tiempo, de ese tiempo de Cuaresma y de Semana Santa lo hicimos diario y lo hicimos a través de reuniones virtuales también, en donde cada uno tenía un determinado misterio. O sea, la virtualidad, yo quiero señalar también que el distanciamiento que nosotros estamos viviendo, siempre que tengo oportunidad de decirlo, lo digo, es un distanciamiento físico, más no un distanciamiento personal. El hecho de que nosotros no estemos compartiendo físicamente, que es muy necesario, importante, no quiero negar su importancia y su validez, pero es solo físico. Nosotros podemos tener mucha conexión y mucha oportunidad de desarrollar habilidades sociales también en el marco de la virtualidad, que por supuesto no es igual, que por supuesto nos ha ayudado a entender o a valorar la realidad de una manera diferente. Sí, sí, pero no nos quedamos sin hacer las cosas y a la vez también le damos la oportunidad a que se den cuenta de que Dios hace nuevo todo. Ese es el Dios que yo quiero promover. Perfecto, Jackson, muchísimas gracias, de verdad. Invité hace unos minutos a que a través del chat pudieran también compartir con nosotros algunas estrategias que han sido exitosas o que vienen utilizando con los chicos y las chicas. Luz Marina y Manuel, les quiero pedir un gran favor. Si pudiéramos condensar nuestra respuesta en 2 minutos, cada uno, ¿sí? Para poder cumplir con el rigor del tiempo, porque tenemos algunas otras responsabilidades seguramente. Así que contigo, Luz Marina, empezamos. Sí, desde el área de religión, en lo que presenta las competencias, considero que las dos van a la par, o sea, van de la mano juntas. No podemos quedarnos solo con una y luego la otra, ¿no? Yo considero, por ejemplo, importantísimo que nuestras estudiantes se apropien de esas competencias. Con ellas inicio todo el proyecto, la primera unidad que iniciamos y luego hemos trabajado por proyectos. Entonces, en cada proyecto vuelvo a retomar cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es su mirada, hacia dónde tienen que ver, ¿no? Y con ese lenguaje también de reflexión, de apropiación, porque siempre decimos que nuestras estudiantes tienen que ser protagonistas de su aprendizaje. Entonces, para ser protagonistas tienen que saber cuál es el aporte que le da el área de educación religiosa para su formación. Y muy bien, la primera competencia está en construir su identidad. Y eso hacemos esta comparación también con el área de personal social o de ciudadanía, que también construye su identidad, pero desde el área desde estas características que nos da también estos elementos de construirse como persona libre, que se sienta amada por Dios. Por eso esos gestos de cercanía, de ternura, son importantísimos, ¿no? Y este elemento también de su trascendencia. Puede ser quizá elementos o palabras, términos, lenguaje que requiera un poquito más de hacerlo cercano a su vivencia, ¿no?
y la otra es él asume su experiencia de Dios, esa experiencia personal, pero a la vez compartida con los demás. Y eso, en ese asume, yo siempre lo comparto también en esa reflexión, es como decir, es la teoría y la práctica. Es la reflexión que termina en tu vida, en tu compromiso. Si no, no estamos logrando. O sea, estamos a mitad de camino si sigo quedándome solo en el discurso, ¿no? Por ejemplo, en la temática que hemos tocado del Papa Francisco, el Laudato Si, ha sido un documento que nos ha permitido reflexionar, pero también asumir compromisos. Y las niñas, cuando se apropian de esa propuesta, de esas reflexiones del Papa Francisco, tienen muchas iniciativas. De verdad que yo me quedaba sorprendida así en este compromiso, por ejemplo, de interaprendizaje, ¿no? De secundaria, bien empapadas de esta temática, de esta reflexión, y ellas son las que van a concientizar a sus compañeras de primaria, a otras compañeritas de primaria, ¿no? Entonces han utilizado el arte para comunicar, para despertar esa conciencia con el compromiso con la ecología, ¿no? Y lo han hecho a través de canto, lo han hecho a través de teatro, lo han hecho con representaciones, con juegos, hemos elaborado juegos, entonces a través del juego ellas mismas han ido enseñando a sus pequeñas hermanas este compromiso por la ecología. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Y esto, ¿qué nos desafía a los maestros, a las maestras? Priorizar también qué temáticas nos urge este contexto. Y ahí quizá el mayor desafío también es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Porque podemos hacer muchos juegos, pero simplemente se puede quedar también en, como a veces busco así, solo en lo doctrinal, ¿no? Yo a veces cuando decía, muy bien, importante, conocer los sacramentos, pero ¿cómo lo conectas a tu vida? Podemos hacer pupiletras, crucigramas y toda una serie de juegos, pero ¿cómo esa temática lo conecto a la vida? Ahí va siendo nuestro desafío. Y contar con la creatividad de las niñas, de las mismas estudiantes, ahí también está la otra fuerza. Y bueno, Genial, de Luz experiencia Marina. se puede contar muchísimas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luz Marina. Muy amable. Manuel, cerramos contigo esta segunda parte. Ok, bueno, cuando toca el tema referido a ver las dos competencias, siempre lo he visto como palabras y obras, ¿no? Que es lo que prácticamente siempre Jesús nos dijo, ¿no? Cuando vemos el tema de asumir, justamente ya que tomamos este tema, se prestó mucho el tiempo de Semana Santa. Incluso hubo una propuesta por muchos lugares de cómo decorar tu casa, cómo ponerlo con familia, cómo detalles, ¿no? Que podías poner en tu puerta, ¿no? Particularmente en casa lo vivimos de esa manera, pero también lo irradiamos a nuestros alumnos. Me recuerdo de mi equipo de compañeros de trabajo del área de religión, un saludo para ellos también, que seguro están viendo la transmisión. Veíamos cómo vamos a atender a los chicos, qué le vamos a pedir a los chicos en casa y cómo con su familia pueden vivir esa experiencia de Semana Santa. Si bien es cierto ya, digamos, la parte doctrinal la damos en clase, pero cómo hacerlo práctico, cómo asumirlo con tu familia y vivir la Semana Santa con símbolos, con gestos, con digamos, que se note de repente que en tu barrio de que tú estás viviéndola como iglesia doméstica, ¿no? Y entonces surgieron varias situaciones ahí. Hoy por hoy, cuando hemos hecho un trabajo con las demás áreas, algo integrado, y tenía que, lógicamente, digamos, emplear una de las dos competencias, lógicamente la de Asume fue la que más surgió porque estábamos justo empezando en el tiempo de la pandemia, al inicio de todo, y se pidió hablar, lógicamente, de cuál es la acción de la iglesia en estos tiempos de pandemia. Y como saben ustedes, nuestra iglesia ha ido realizando labores sociales por todo lado, ¿no? Cono Sur, Cono Norte, las iniciativas del arzobispado, ¿no? Y digamos, eso ayudó bastante porque los chicos decían, oh, la iglesia de repente es aburrida. No, la iglesia es acción. La iglesia está activa en medio, y esa es una forma muy clara y evidente de decir que la iglesia asume, ¿no? Ese encuentro con el Señor y con los hermanos, ¿no? Y eso es lo que de repente en tercero de secundaria que enseño, fue algo que a los chicos les impactó bastante, ¿no? Las noticias de un sacerdote, por ejemplo, con sus fotos, ¿no? Digamos, del encuentro, ¿no? Asume que están ahí a través de las fotos. Lo que hace el arzobispo de Lima hace poco con la última misa que ha habido, sirve mucho porque los chicos van poco a poco entendiendo de que la iglesia está viva a pesar de la distancia, que no nos vemos, pero sigue viva. Y es la mejor manera y mejor evidencia de asumir la segunda competencia, el asumir ese encuentro con el Señor, ¿no? Que a pesar de la distancia nos seguimos encontrando, ¿no?
Y eso es algo que trató de un poco de resaltar en clase, un poquito, digamos, mostrando la parte positiva, la parte fuerte, la parte que siempre acompañaba a la iglesia, la parte santa de tantas iniciativas que ocurren, ¿no? Por ese lado le dedicamos un poco el tema. Gracias. Genial, te agradecemos muchísimo, de verdad, Manuel. Permítanme darles también un dato. Los chicos están usando mucho las redes sociales, muchísimo, y no precisamente las que nosotros usamos, ¿no? Investiguemos cuáles son las redes que usan ellos y comencemos a invitarlos también a evangelizar por allí. Viene un tiempo en el que nos vamos a preparar para una fiesta importante, la Natividad. Entonces, todo este tiempo de Adviento podemos trabajarlo a través de las redes sociales con los chicos y allí se va a estar trabajando también definitivamente la segunda competencia. Bueno, vamos a cerrar esta última conferencia, este último panel en el que hemos trabajado el tema de estrategias lúdicas en la educación religiosa. Agradecemos muchísimo la presencia de Luz Marina, la presencia de Manuel y, por cierto, la presencia de Jackson Almonte esta noche. En un momentito nos van a hacer llegar una encuesta, ya está allí la encuesta, que nos va a ayudar muchísimo a poder mejorar este servicio que se está brindando para todos los docentes que se acercan a esta oportunidad. Queremos invitar también a continuar a través del Facebook de Escuela Católica SM a que ingresen, que sigan la página y que le den un me gusta también si pueden. El video de esta ponencia y los comentarios va a estar disponible en el Facebook de Escuela Católica SM Perú y pueden seguir participando a través de sus comentarios, preguntas que han quedado pendientes, aprovechando el espacio generado. Próximamente se va a estar organizando otros encuentros que nos permitan fortalecer nuestra adhesión a Jesús y al proyecto del reino desde nuestro rol de educadores. Quiero agradecer porque este ciclo de reflexiones organizado por SM ha sido posible gracias a la generosidad de los ponentes. El padre Eduardo Arens desde Perú, Pablo Fernández desde Colombia, María Mercedes Grau desde Puerto Rico y hoy gracias a ti, Jackson Almonte, desde Santo Domingo, enriqueciendo justamente nuestra formación como educadores en religión, en educación religiosa. Vamos a agradecer también a los participantes porque han estado con nosotros, están dejando todas sus experiencias, las vamos a recoger y vamos a ver de qué manera nuestros amigos de Escuela Católica SM las ponen al servicio de los demás también y podemos así generar comunidades. Agradecemos entonces también al equipo de Escuela Católica SM de Santo Domingo y al equipo de Escuela Católica SM de aquí de Perú. Entonces, no dejen de estar al pendiente de las novedades que vamos a tener próximamente y que el Perú, guiado por nuestro Señor de los Milagros, acompañado por nuestra Virgen de Chapi, por nuestra Virgen de la Puerta, haga que cada una de nuestras tareas logre formar buenos ciudadanos, pero sobre todo cristianos felices al servicio de la construcción del reino. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Montalbán y próximamente nos vamos a estar encontrando seguro en otra de estas experiencias comunitarias para la construcción del reino. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en estas 3 últimas reflexiones. Muy agradecida por tus aportes, Jackson. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor poder iluminarme con la experiencia de Manuel y con los conocimientos de Luz Marina. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio formativo y por supuesto que quedo a las órdenes por los próximos. Créanme que me ha gustado mucho la experiencia y quedo completamente a las órdenes para próximos eventos que ustedes necesiten o requieran. Desde República Dominicana les envío un fuerte abrazo caluroso, aunque en estos días ha estado lloviendo por 2 semanas, no está tan calurosa, pero
seguimos teniendo preciosas playas y gente muy acogedora. Gracias, Jackson. Aquí llueve de otro modo. Gracias, Manuel. Me estaba olvidando mencionarte. Gracias. Muy agradecida. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A seguir Buenas noches. orando y los que pueden hacer algo más. Claro. Buenas noches con todos. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Por tu realidad social.